Buenas, bienvenidos sean a este video. Nosotros somos el grupo 4. Mi nombre es Mauricio Montanaro. Y mi nombre es Jan Romarlo. Y vamos a estar hablando sobre dos circuitos RL. RC. Un circuito RC es un circuito que posee resistencias y capacitores. Vamos a estar dejando a mi compañero Mauricio con el primer ejercicio. Aquí tenemos nuestro primer circuito. Como podemos ver, tenemos una fuente de voltaje seguida por dos resistencias. Aquí tenemos un switch que va a cerrarse en tiempo igual a 0. Tenemos otra resistencia aquí y un capacitor. No tenemos los valores de ninguna de nuestras resistencias, tampoco tenemos la capacitancia de nuestro capacitor. Entonces, para poder lograr hacer este ejercicio, nuestros objetivos son determinar los valores R1, R2 y R3. También vamos a graficar BC, que BC siendo el voltaje que tiene el capacitor, usando herramientas computacionales. Pero para poder hacer esta gráfica vamos a tener que buscar la capacitancia del capacitor, igualmente como tendremos que buscar tau. Ya. Aquí tenemos el circuito, cuando T es menor que 0, donde estaba el capacitor, ahora tenemos BC con su polaridad. Aquí me dice, o sea, el circuito me dice que en B0 hay 10 voltios en el capacitor. Como el capacitor está en paralelo con esta resistencia de aquí, yo puedo asumir que R3 aquí tiene 10 voltios. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo puedo analizar el circuito y podemos decidir que una de las maneras más fáciles de llegar a esto es haciendo una pequeña malla. Entonces, yo asumo aquí mi dirección y digo que I, que tengo aquí, va a ser igual a 10, que es el voltaje que tengo aquí, sobre mi resistencia de R3. Entonces, prosigo a hacer una simple malla. 24 voltios, negativo, ya que la corriente entra aquí en negativo, más R1 por mi corriente, que es otra vez, más R2 por mi corriente. Y cuando vengo aquí a R3, en vez de poner R3 por la corriente, ya yo sé que aquí en R3 yo tengo 10 voltios. Entonces, tomando en cuenta mi polaridad, más 10 es igual a 0. Al simplificar esta ecuación, yo tengo entonces que mi factor común de aquí es 10 sobre R3, mi 14, mi 24, se resta con este de aquí, me da 14, lo tiro para allá, 14 positivo, entonces tengo 10 sobre R3 multiplicado por R1 más R2. Y de ahí yo concluyo que, despejando, que R3 es igual a R1 más R2 multiplicado por 10 dividido entre 14. Entonces, poniéndolo un poco más simple, simplificando esto, yo digo que R3 es igual a R1 más R2 por 0.714. Entonces, con esto, aquí tengo mis parámetros para hacer mis resistencias. Estas resistencias yo las voy a buscar de una manera arbitraria, o sea, no me las dan. Yo mismo, viendo cuáles son mis condiciones para tenerlas, les voy a dar sus valores. Ahora, les recomendaré que R2 sea su resistencia mayor. Les explicaré un poco más tarde, viendo el circuito, por qué. Pero entonces yo decidí que mi R1 sería 3 ohmios, mi R2 sería 20 ohmios. Entonces R3, como vimos aquí atrás, R3 será 3 más 20 multiplicado por 0.714 y esa me va a dar el valor de R3. Procedemos sustituyendo los valores de las resistencias en los lugares que van. Aquí tenemos 3, 20, 16.42. Entonces, procedimos con esta fórmula que tenemos aquí, que es BC es igual a BF más K por E elevado a la menos T sobre tau. Entonces, aquí vemos que ya tenemos nuestro valor de BC, que nos dijeron que era 10, entonces podemos sustituir, aquí, voltaje forzado, que lo buscaremos un poco más tarde, más K. Se cancela aquí el E elevado a la T dividido entre tau, porque aquí estamos viendo entre debajo de 0, o sea que tu tiempo es 0. Al multiplicar eso por 0, E se vuelve 1, 1 por K, K. Solamente explicando para que por si se preguntaban por qué desapareció.
Entonces, nuestro voltaje forzado lo buscaremos en el circuito de T mayor que 0, que está aquí. Como pudimos ver, el circuito decía que aquí, en la resistencia de R2, se cerraba el switch, lo que cortaba un corto y hacía que R2 desapareciera. Entonces solamente teníamos esta resistencia de 3 y esta de 16. Entonces, al hacer nodo, vemos aquí mismo que A de una vez es igual a 24. Entonces B, aquí tenemos la fórmula de nodo, B menos A dividido entre 3, B menos A dividido entre 3, más B sobre la resistencia de aquí, igual a 0, y nos dio que B era igual a 20.29 voltios. Esto será nuestro voltaje forzado. Entonces, cuando procedemos a intercambiar los valores, aquí tenemos que 10 es igual a 20.29 más K, y al sustituir esto, tenemos que K termina siendo menos 10.29. Después de que encontramos K, empezamos y cogiendo el circuito en T mayor que 0, sustituimos el valor de K, que lo ponemos justo aquí en la fórmula. Como nos dicen que BC en 9 milisegundos es igual a 18 voltios, yo de una vez lo pongo aquí con su polaridad. Yo de una vez sustituyo la fórmula aquí al comienzo, 18. Entonces ya teniendo el voltaje forzado y también teniendo K y teniendo los segundos, lo único que nos queda es tau. Y entonces procedemos a despejar esa fórmula para encontrar el valor de tau. Y teniendo esto, que sería entonces los segundos sobre el logaritmo natural, porque tenemos aquí el de 18 menos 20.29 sobre menos 10.29 nos da un tau de 0.00599 segundos. Entonces, con nuestro tau, procedemos a buscar la capacitancia. Entonces, pero la capacitancia, la fórmula es, tau es igual a R, que es resistencia equivalente, por capacitancia. Nosotros reformulamos eso y nos da que la capacitancia es igual a tau sobre la resistencia equivalente. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo no tenemos la resistencia equivalente, pero en este circuito la podemos sacar de una vez, que es 3 en paralelo con 16.422. Al hacer esto, 16.422 en paralelo con 3 es igual a 2.54. Entonces, tau sobre 2.54 nos da la capacitancia. Y ya aquí hemos cumplido los que son nuestros dos objetivos, que era primero buscar las resistencias de R1, R2 y R3, y también graficar lo que eran los circuitos. Les estaremos enseñando una foto de la gráfica, la que pudimos hacer buscando nuestra capacitancia, nuestro tau y todos los valores. Aquí está la gráfica del primer circuito, BC en función del tiempo. Como podemos ver, al menos yo quise presentar en esta gráfica que solamente me marcara el voltaje después de 0. Como ven, antes de 0 no quería que me marcara ningún voltaje, así que solamente empezó a marcármelo después de 0. Como ustedes ven, después de un tiempo el voltaje ya no sube. Esto significa que el capacitor ya no está cogiendo más carga, o sea, ya está lleno. Buenas, ahora vamos a analizar el segundo circuito RC y lo que tenemos que encontrar dentro de los parámetros que nos dejaron es encontrar la capacitancia del circuito y graficar la ecuación de BC con relación al tiempo. Entonces, primero debemos de hacer un análisis con el circuito antes de 0. Como tenemos dos funciones o dos expresiones algebraicas que nos dicen cuando ese switch cierra y abre, tomando en cuenta que la parte de números pares, el switch va a abrir, la parte de números pares el switch va a cerrar y la parte de números impares el switch va a abrir. Nosotros por grupo tenemos un delta T ya predefinido. El delta T de mi grupo
fue 2.2 microsegundos. Entonces, para encontrar la capacitancia, vamos primero a decir que como el rango de 0, o sea, la parte de donde cierra, el 0 entra dentro de la expresión 2n delta t, entonces vamos a analizar el circuito de t cuando tiene por la izquierda. Y esto significa que como cierra en 0, en t cuando se acerca por la izquierda va a estar abierto. Entonces significa que nuestro valor de la variable BC va a ser igual a 0 porque aquí el circuito está abierto y no hay voltaje dentro del circuito que llegue al capacitor. Entonces, ahora vamos a analizarlo entre un rango del valor que siempre va a crecer dentro del circuito, que en este caso es delta t, que sería un valor entre 0 y menor o igual que delta t. Entonces, como está en un tiempo, entre un tiempo par, que se acerca, entre un tiempo que va a llegar a un momento impar, el switch se cierra cuando se aproxima al valor de delta t. Entonces, vamos a analizar nuestro circuito buscando primero el voltaje forzado. Vamos a buscar la capacitancia. Como el circuito tiene dos tipos de comportamiento, va a tener dos resistencias equivalentes, resistencia de Thevenin. Entonces, cuando esté abierto, va a tener 25K, que van a ser estas dos resistencias en serie, y cuando esté cerrado, la corriente se irá por el circuito cerrado y va a ser la resistencia de Thevenin va a ser igual a 24K. Y por tanto, vamos a tener estos dos tipos de resistencias. Ahora, para obtener la capacitancia, debemos de modelar la resistencia de Thevenin en el mayor valor que puede estar en el circuito, por si, como va a haber un cambio, para que este circuito soporte ambos cambios. Es decir, si yo pongo a través de cálculos el menor valor que puede tomar la resistencia de Thevenin y calculo mi capacitancia en base a ese valor, cuando cambie de comportamiento no va a actuar de la misma manera con 25K. Entonces, por eso mi capacitor debe de ser del mayor valor que va a tomar la resistencia de Thevenin. Yo encontré este valor a través de la igualdad que fue dada, que fue delta t es igual a 5K. Mi delta t, como había mencionado, es 2.2 microsegundos entre 5. Ese resultado fue 440 nanosegundos, y a través de eso yo pude buscar mi capacitancia. Por tanto, ahora vamos a analizar el circuito en un intervalo de t mayor que 0, de t entre 0 y menor que delta t, donde nuestro delta t es 2.2 microsegundos. Entonces, como vemos, el circuito, cuando es mayor que 0, va a volverse impar, por tanto, va a abrir. Entonces, el voltaje antes de que esto pase, que es nuestro voltaje inicial, aquí había mencionado que es 0. Entonces, en el lapso de que va a abrir, está cerrado, todavía no abierto.
Por tanto, nuestro voltaje forzado a la fuente de voltaje estar en paralelo con el capacitor es 5 voltios. A la hora de despejar a K, que está aquí, K va a ser igual a menos 5. La ecuación del voltaje del capacitor en este intervalo sería 5 menos 5 de E elevado a la 2.272.727. Ese va a ser el valor inverso de tau en este comportamiento, entre 0 y menor que delta t. Ahora, para hacer un análisis de los impares, de los pares, que va a ser entre un valor de delta t y 3 delta t, nosotros vamos a buscar otro tau, que en este caso el circuito va a estar cerrado porque va a estar dentro de un intervalo par. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser 25K. Ahora, como yo voy a hacer este intervalo, debo de buscar el voltaje en la ecuación que ya había mostrado de delta t para tener este voltaje de referencia como inicial. Este voltaje de BC en delta t me dio 4.9663. Y si despejo K, como el voltaje forzado es 0 cuando está abierto, entonces K sería igual al mismo valor, donde el voltaje forzado sería 4.9663 más 4.9663. Y este sería la ecuación del capacitor en todos los valores de t, tomando en cuenta los pares e impares y antes que 0. Entonces, ahora podemos ver la ecuación que representa el voltaje del capacitor a través del tiempo. Esta gráfica que tenemos es un ejemplo del comportamiento que tendría el circuito que fue dado como segundo ejemplo. Aquí podemos ver que a través del tiempo el voltaje que va adquiriendo el capacitor alcanza los 5 voltios cuando el tiempo es par, y cuando el tiempo es impar, asimismo se descarga y va pasando. Por eso se crean este tipo de ondulación dentro de la gráfica. Por tanto, el comportamiento del capacitor a través del tiempo va a ser de carga, y en un tiempo par, y de descarga en un tiempo impar.